Hola, buenos días. Mi nombre es Silvestre Pacheco León y quiero compartir con ustedes un artículo que podrá leerse en el sur el día lunes. Se refiere al tema de los océanos y de su relación con la ubicación geográfica de nuestro país en el globo. Y comienza así. Por más esfuerzo de memoria que hago, no recuerdo si de niño tenía curiosidad de conocer el mar, ni fui de los alumnos que cuando llegaba un maestro nuevo a la escuela lo acosaba con la pregunta: Maestro, ¿y de donde usted viene está cerca el mar? Pero mi encuentro con el mar fue en la edad temprana de los 7 años, y no podría decir que en contra de mi voluntad, porque bueno, eso no contaba en esa edad. De mi pueblo lo más próximo al mar es el puerto de Acapulco, y ese que fue el primer viaje de mi vida, pero no con ese objetivo ni de placer. Mi ida obedeció a circunstancias familiares que mi madre resolvió llevándonos con ella en ese que fue también su primer viaje fuera del pueblo. Después de muchos años, concluyo que mi poco interés de conocer el mar quizá obedece a mi amplia familiaridad que yo tuve con el agua abundante desde mi niñez, porque mi pueblo está en la confluencia de dos ríos y muy cercano de un tercero. Mi casa está en la orilla de esos dos ríos, de manera que bañar y echar clavados y aprender a nadar fue algo muy natural para todos los de mi generación que nacimos en la cabecera municipal de Quechultenango. No faltaba un día sin que nos divirtiéramos en el agua, y mi madre nos sacaba casi a fuerzas del río con la advertencia de que nos saldrían escamas como los pescados de tanto bañar. Esa era la manera de cómo nos convencía de salirnos, con el frío titiritando y cenizos de tanta eh, de tanto calor del sol y de habernos revolcado en la orilla del río entre el barro. Yo recuerdo que incluso antes de viajar al puerto de Acapulco, eh, ya conocía las aventuras de Simbad el marino y algo de las ballenas, que pues se me hacían unos peces muy gigantes para que un ser humano cupiera en sus entrañas. Pues aunque pueda parecer extraño, mi padre, como asiduo lector de las mil y una noches, nos contaba muchas de esas historias, y aún así, cuando conocí el mar, me sorprendió por el imponente poder de sus olas y me arrobó su olor perfumado y salobre y a veces choquioso, como dicen los costeños. El mar también me asustó en las noches por su bramido de las olas, que de un momento esperábamos verlas entrar a la casa para llevarnos en vilo con él a sus entrañas. Conocí el mar en Acapulco. Mi madre nos llevó a vivir con una hermana suya que tenía una cabaña de bajareque precisamente en la playa de la base naval de Icacos, donde ahora se levantan los grandes hoteles de lujo. Para nosotros, más que un privilegio de vivir en esa zona, fue un choque con nuestra cultura rural tierra adentro, y pronto nos tuvimos que acostumbrar a la vida costeña con el uso de ropa ligera para sobreponernos y sobrellevar el calor, esperando la tarde o aprovechando la mañana para explorar la larga playa de arena blanca que estaba toda a nuestra disposición. Al mar íbamos siempre acompañados de mi padre cuando ya salía del trabajo. Él sabía lidiar con las olas y a veces asustaba a mi madre porque se sumergía y tardaba tanto bajo el agua que una vez ella, pensando que podría estarse ahogando, lo tomó de los cabellos y lo jaló hacia afuera,
entonces vio sonreír a mi padre y los dos y todos festejamos el suceso. En esa playa y en ese mar aprendimos los secretos básicos de las mareas, las aguas malas, los tumbos y las grandes olas que ahora se llaman mar de fondo. Y también mis hermanos y yo conocimos el más eficaz método de nadar porque mi padre lo impuso, y este método consistía en que nos cargaba en sus brazos, a veces por engaños y a veces persiguiéndonos hasta alcanzarnos en la playa. Nos llevaba cargando, se metía hasta donde el agua le daba en los hombros y de ahí nos arrojaba lo más lejos que podía para que fuera nuestro instinto de no ahogarnos el que nos salvara, buscando la manera de aprender a nadar de ese lugar hasta la playa. Nada más eficaz que eso, aunque mis hijos hoy me lo reclamen por lo salvaje del método que usé para que ellos también aprendieran. Ahora recuerdo que fue durante el cuarto año de primaria cuando conocí la dimensión de los océanos respecto a la Tierra, ilustrando los mapas para participar en la exposición de fin de cursos que se organizaba cada año en la escuela. Había concursos para saber quién ilustraba mejor su mapa, su planisferio. Y recuerdo que entonces se conocía o se mencionaba nuestro país o se identificaba dentro del mapamundi como el cuerno de la abundancia. Se decía entonces de nuestro país así porque su figura era parecida a esa prolongación dura de la cabeza muy propia de las reses, y porque también desde entonces se tenía la certeza de que los mexicanos éramos ricos y vivíamos en la abundancia. El cuerno, cuya punta terminaba o empezaba como una canasta rebosante de productos diversos, expresaba su enorme riqueza, cercada, así lo veía yo entonces, por dos grandes océanos que azules parecían ahogar a nuestro delgado territorio. Ahora que mi visión del mundo y de la vida ha cambiado, sé que esos océanos que nos rodean significan en realidad una extensión más que una frontera de México con el mundo. Y he aprendido que la principal diferencia entre un mar y un océano es su extensión, porque los océanos son los que abarcan más allá de un continente, y nosotros somos bendecidos como país porque estamos ubicados entre esos dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico, que en realidad lo comunican con el resto del mundo. Un recurso que apenas ahora se está aprovechando con los grandes proyectos como el tren interoceánico que va de Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz, convertido en un nuevo canal de Panamá. Tampoco sabía, y significó un gran descubrimiento para mí, es la manera como los océanos tienen impacto también en el clima del mundo, y son los responsables de repartirlo porque es en ellos donde se genera el fenómeno de la evaporación del agua, que como gas se eleva a la atmósfera para formar arriba en el cielo las nubes que el viento lleva y trae regando la tierra. Y esta es una pequeña parte de la importancia que tienen los océanos, además de haber originado en su seno la vida como la conocemos. Por eso y porque esa vastedad de agua recibe todos los desechos que se generan en la tierra a través de sus venas, que son escurrimientos todos que desembocan en el mar. Bueno, hay un fenómeno interesante que habrá que investigar, porque se habla de que en nuestro país es el único lugar en el mundo donde hay un río que entra al océano y sale de él para entrar a la tierra. Hay que investiguémoslo, y en una posterior plática podremos hablar a qué río se refiere esta historia de los océanos.
Y les cuento esta historia. En los tiempos de mi niñez, cuando la lluvia provocaba una creciente del río de mi pueblo, era un espectáculo para todos. Y a cual más se acercaba a la orilla para ver la impetuosidad de las corrientes que con su fuerza arrastraban árboles y ahogaban animales. Otros aprovechaban las primeras crecientes de la temporada para hacer la pesca de su vida, aprovechando que por el agua sucia los peces que vivían en el río se buscaban la orilla y así era fácil sacarlos a tierra y pescarlos usando el pie como una pala que lanzaba el agua a lo seco con una simple patada, y con esos pescados la gente podía, eran tantos que la gente podía hacer tamales envueltos con hojas de maíz, de mazorca, y cocidos en las brasas con una rama de pasote y salecita. ¡Qué delicia! Pero no hace muchos años el espectáculo del río crecido dejó de ser motivo de regocijo y entretenimiento. Esta historia tiene un final dramático porque con la construcción del drenaje sanitario en los pueblos ubicados río arriba de mi pueblo, el lecho del río que pasa por nuestro pueblo se ha convertido en drenaje a cielo abierto que desde la capital del estado, Chilpancingo, la creciente arrastra todos los desechos orgánicos que le dan al agua un color negruzco y pestilente que inunda con su fetidez todos los pueblos por los que pasa, alejando a la gente de ese nuevo espectáculo pestilente. Esos residuos contaminantes para los que no hay plantas de tratamiento van a parar al mar, y no debo abundar más sobre el impacto que tiene su contenido en el alimento de las especies marinas que todos consumimos. Pero claro que comparada a la contaminación de la que estamos hablando, del drenaje y de la propia de cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, no se compara con esa enorme contaminación permanente de las grandes empresas petroleras, gaseras, mineras, alimenticias, agroquímicas, las cuales, por desgracia, han guiado nuestro pensamiento por las propias empresas transnacionales, porque nos distraen y nos hacen creer que somos nosotros los principales causantes del enorme desastre de la contaminación que provoca tantas enfermedades en el mundo. Y así, de esa manera, encubren su responsabilidad mientras nosotros vamos por la vida cargando la culpa, convencidos de que el mundo solo se salvará cuando cada uno de nosotros deje de usar popotes y bolsas y envases plásticos. Lo que aquí escribo es parte de la relación que yo he mantenido con el mar, con el océano, desde que hace casi 50 años me radiqué en la Costa Grande, de la cual conozco su cultura y los detalles de cada una de las actividades de sus gentes, desde los que trabajan en los hoteles hasta los que viven del mar, desde los que pescan con su atarraya, los que pescan con su caña, hasta los que se sumergen como buzos para capturar del fondo rocoso las langostas, los caracoles, los callos de hacha, las almejas, los ostiones, los langostinos, etcétera, etcétera. Pero bueno, para concluir este artículo de manera poética, nada mejor que recordar a nuestro cercano amigo José Emilio Pacheco, poeta y escritor mexicano,
que sobre el mar dijo: digamos que no tiene comienzo el mar. Empieza donde lo hallas por primera vez y sale a tu encuentro por todas partes. Así conocí el mar. Muchas gracias.